casa de no terminar. Las razones y los argumentos son tan extraordinarios que es inútil perder el tiempo en estar explicando esto que no necesita ya, por evidente, ninguna explicación. Añadimos que no se trataba de una inversión Señores, 14222 y decreto reglamentario, sino una erradicación. El costo del combustible actual en la República Argentina favorables, perspectiva de nuestra economía, permitiría que nosotros desarrolláramos nuestra industria con petróleo importado en el hipotético caso que dispusiéramos de las divisas necesarias para importarlo. Tampoco. Si nosotros produjéramos en este momento cereales y carne y tuviéramos buenos precios, no los precios que tenemos, no hubiera en el mundo la explotación de la materia prima en el grado, diremos, tan terrible como actualmente existe, salvando todas esas cosas, y dispusiéramos de toda la divisa inconsideradamente a nuestra disposición para importar combustible, ¿podríamos industrializar el país con ese petróleo? Tampoco, señores. Porque los costos de producción nos van a llevar a límites tales que va a ser una industria, pero demasiado cara para poderla mantener. Ya en este momento, la industria argentina es una industria de costos antieconómicos para la nación. La sostenemos porque es necesario sostenerla, pero no porque económicamente se sostenga a sí misma. Esto nos va llevando, conjuntamente con los altos costos de la producción, nos va llevando a una acumulación de déficits que se traducen en acumulaciones de deudas, que es necesario resolver por algún camino y que es necesario contemplar en todos los conceptos económicos que se barajan en todos los problemas nacionales. El del petróleo quizás sea, como digo, el más grave. Porque, señores, calculen ustedes que el precio básico del petróleo en el Golfo, como dicen los petroleros, son $12. Siempre que el transporte vaya por cuenta de los que traen el petróleo, en cuyo caso le agregan 19.50, tomo datos del año 53, $19.50 para el transporte, total $31.50 por tonelada de petróleo. Estados Unidos, para el orden interno de su consumo, con transporte, calculan término medio $8 la tonelada de petróleo para poder económicamente producir la energía necesaria. ¿Cómo vamos nosotros a competir con la industria de ellos a $8 por tonelada, nosotros pagando $31.50 por tonelada? ¿Qué industria vamos a montar nosotros con esa solución? Y pensemos, señores, que si nosotros no resolvemos este problema, YPF no lo puede resolver. Ello porque nosotros no le podemos financiar. Y porque indudablemente ellos han llegado ya al límite de sus posibilidades frente al aumento de crecimiento progresivo de la necesidad. Por esa razón, yo llego a la conclusión necesaria de que si queremos industria, tenemos que resolver el problema del combustible barato. Vean, señores, las conclusiones sintéticas sobre estos términos del problema básico para despejar la incógnita final. La producción nacional abastece menos del 50% de su consumo después de 48 años de explotación fiscal. Desde 1946 a la fecha hemos incrementado la producción
en 1.400.000 metros cúbicos anuales. O sea, hemos aumentado el 40% sobre el nivel de 1946, que era de 3.300.000 metros cúbicos para yacimientos petrolíferos fiscales. Eso lo hemos aumentado nosotros. Dicen que debemos dotar a YPF de todos los medios necesarios, manteniendo el monopolio. YPF ha contado por primera vez durante nuestro gobierno de todos los capitales necesarios para el desenvolvimiento sin limitación alguna y le hemos dado más divisas en los últimos 10 o 12 años que en todo el periodo anterior de los 48. Por otra parte, es evidente que para alcanzar el aumento de la producción logrado hacen falta capitales y divisas. Se calcula que de cada $3 de petróleo obtenido hay que invertir en materia de compras en el exterior $1. Desde luego debe reconocerse que el aumento de la producción que hemos logrado es una consecuencia no solo del esfuerzo de la repartición, sino de los medios que el gobierno le ha provisto. Dicen algunos opositores que deben mantenerse el monopolio en favor de YPF. Lo dicen ahora. Cuando han estado en el gobierno no han hecho nada, ni siquiera lo que dicen. Esto quizás sea una ventaja para nosotros. La solución lógica es poner término al antagónico concepto de YPF y empresas. Es decir, ni el monopolio de las empresas, ni el monopolio de YPF. YPF y empresas trabajando conjuntamente en colaboración para la solución de un solo problema, que es el problema nacional. Ahí está la solución. En esto también una tercera posición, como hacemos en todo lo justicialista. Así permitirá que YPF, constituyendo una gran empresa que produce el 50% de nuestra necesidad, para lo cual tiene que meterle duro YPF, no conversar más ya, sacar petróleo. Con ese 50% le deja a las empresas particulares el otro 50%. YPF tiene ya reconocidos o más o menos indicados terrenos petrolíferos donde tiene $7.000 millones en petróleo. Que lo saque. Nosotros le daremos todo lo que podamos darle para que lo haga. Pero eso no es óbice de que vengan otros a sacar el petróleo. Por otra parte, ¿cuántas veces he dicho yo sobre esto? Que el mal no está en que una empresa saque petróleo, si se cuida la forma en que lo va a sacar. En esta hay una historia muy linda. Un país una vez expropió todo, es decir, se tomó, ocupó todos los pozos petrolíferos de las empresas extranjeras. Los tomó todos y les pagó con papelitos para pagar en 100 años, en 200 años. Las empresas no dijeron nada, protestaron un poco, es lógico, el derecho de pataleo, pero se quedaron calladitas. A los 7 u 8 años ya se les había acabado el material de las empresas. Como las empresas tenían el monopolio de esos materiales, no le proveían para la explotación. En consecuencia, ya iban a tener que detener la explotación por falta de abastecimiento de cañería, máquinas, perforadoras, etc. Entonces se presentaron las empresas y dijeron, ¿y qué dicen ahora? Muy bien, para que siguiera proveyendo de ese material que tuvieron que hacer, tuvieron que darle la comercialización del petróleo a las empresas. Bueno, eso es lo que nosotros debemos hacer. Y esto no va en la versión taquigráfica, por favor. Dele a las empresas y dele a cualquiera el derecho de sacar el petróleo cuando está bajo de tierra, que es cuando cuesta. Y tome usted el derecho de comercializarlo cuando el petróleo está afuera,
que es cuando vale. Así le hicieron esas empresas a esos que les expropiaron el petróleo. Se lo dejan que se lo saquen. Ellos le pagan al básico $12 por tonelada. Por eso está tan bajo el petróleo en el Golfo. Porque lo compensan con el transporte, con los 19.50. Déjenle que saque el petróleo, si después nos lo entregan a nosotros para que lo vendamos. Aquí lo que debemos hacer nosotros es decirle a la empresa, venga, sáquelo. Y si lo saca sin pedirnos permiso, también. Pero cuando esté en la boca de la mina, entonces yo lo sacó, sí, bueno, ahora es mío. Pero es lógico. Y eso es lo que dice el artículo 40. Eso es lo que dice nuestra Constitución. Eso es lo que ha perseguido. Dejémosle las minas, los minerales, todo cuando están allí, que sean del que lo saque. Pero cuando lo han sacado, eso pertenece al Estado. Usted le paga lo justo más una ganancia prudencial que tiene derecho. Y lo demás lo vende para el Estado. Creo que eso es justo y que eso es una seguridad absoluta. Que vengan todos los monopolios que quieran. ¿Qué nos interesa en que vengan los monopolios a trabajar sin permiso? Sin decir nada, que saquen todo lo que quieran. Ojalá, si después lo vamos a comercializar a media. Es un socio muy cómodo en ese, para que podamos nosotros ir pensando que, no, esos eran otros tiempos, y con otras leyes y con otras constituciones. Con nuestra constitución es difícil que nos puedan agarrar en un renuncio de esa naturaleza. Por eso todo eso que se pueda decir de los monopolios y de todo, tiene otro valor hoy el monopolio que el que tenía antes. Totalmente distinto. Señores, pero lo que más nosotros queremos remarcar es que nosotros tenemos que cambiar la política de presentar siempre a YPF como un enemigo de las empresas. ¿Por qué? No, YPF debe ser un amigo de las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas vienen en estas condiciones legales y constitucionales a trabajar con ellos para satisfacer una necesidad nacional que YPF solo no la puede satisfacer. Y si para eso traen su técnica, sus materiales y sus capitales, ¿y por qué vamos a estar enojados con ellos? ¿Vamos a ser enemigos por un prejuicio estúpido que en otros tiempos pudo tener su justificación, pero que hoy en manera alguna los tiene? Pero lo importante, señores, que yo quería remarcarles a ustedes en pocas palabras, es que aún estas reservas de que hablan algunos, ignorantes y atrasados, digo esto porque claro, no siguen la época, las reservas de petróleo en el mundo han perdido el 80% de su valor. Nadie quiere ya posponer nada por mantener reservas. Vean ustedes Estados Unidos si hubiera pensado en mantener las reservas petrolíferas. Y no se hubiera mandado 1 millón de pozos petrolíferos en todo su territorio para sacar rápidamente cuál sería el problema que tendría por delante ahora cuando la energía atómica vaya paulatinamente reemplazando a la energía a base de combustible. Linda riqueza la van a tener ahí enterrada todos estos tontos que creen que todavía se puede seguir pensando en reservas. Las reservas, ¿de qué valen? Sí, no las vamos a utilizar para guardarles. Es como ese avaro que junta dinero y tiene el colchón lleno de oro y no tiene para comprar la comida y se muere de hambre. Después viene un vivo, mete la mano abajo del colchón y se alza con todo lo que ha ganado. Más o menos el mismo procedimiento. En todos estos tipos cavernícolas de previsión ocurre siempre lo mismo.
mueren siempre de la enfermedad contraria que prevén. Y esto es una cosa que nosotros debemos de poner en evidencia. El país indudablemente que va a progresar al ritmo de su energía. El trabajo es lo único que crea valores. La energía y el trabajo se traducen en riqueza acumulada, en ahorro. Si no resolvemos estos problemas previamente, nada será serio ni seguro en el porvenir. Eso es definitivo y terminante. O resolvemos ahora, no dentro de un año, no dentro de 2, ahora, señores. Ya estamos llegando al último momento de la previsión. Si no resolvemos nada de todos nuestros proyectos y de nuestras ilusiones algunas veces van a ser posibles, ni serias ni seguras. Esto, señores, es definitivo para nosotros. Sería indudablemente muy lindo que todo esto lo pudiéramos hacer nosotros, con nuestras finanzas, pero no podemos. Entonces es necesario pensar si renunciamos por mantener el espíritu de hacerlo todo con nuestra plata, como hay algunos que se mueren de pobres por ese procedimiento. Si pensamos que eso, tendremos que renunciar a todo lo demás, a la industrialización o a todo. Y si queremos industrializar, tenemos que renunciar a ese estúpido prejuicio de quererlo hacer todo con nuestra plata. Cuando escuchamos hablar a la gente de dinero, se ríen. Me acuerdo que Miguel Miranda siempre me decía, cuando yo usé mi plata era cuando ganaba 90 pesos por mes. Cuando empecé a tener la primera fábrica ya no tenía nunca un peso mío, era todo ajeno. Y con eso construí 30 fábricas, me decía. Bueno, en este orden también, señores, tenemos que empezar a pensar en grande, a tomar las previsiones legales y constitucionales que nos aseguren las cuestiones de fondo y encargarnos nosotros de darle a eso una forma, la más elegante, la más linda y la mejor. Pero el problema, señores, se resuelve siempre de una sola manera. Yo he querido decirles clara y sintéticamente el pensamiento del gobierno en el orden del problema petrolífero. Nosotros estaríamos listos a discutirlo personalmente en la Cámara si tuviéramos una oposición que lo mereciera. Pero sería gastar pólvora en chimangos. Y nosotros preferimos conversar con nuestros compañeros de ideales, de doctrina y de acción, para transmitirles así sintéticamente en lo indispensable, ya que cada uno de ustedes es capaz de argumentar todo esto en mejor forma todavía en que nosotros podemos hacerlo, porque están en la discusión, están en los problemas. De manera que yo he querido que antes que se inicien las discusiones, los compañeros peronistas del sector de las cámaras tuvieran con nosotros la tolerancia y la bondad de escucharnos, siquiera sea estos sintéticos puntos de vista, para que más o menos estemos en una onda similar y para que no se comience a tratar un problema de esta importancia sin que por lo menos previamente nos hayamos dado la voz de orden y la iniciación de la marcha para una empresa que es de una importancia extraordinaria. Hace pocos días, en mi despacho, en un mismo día coronaron las 3 grandes negociaciones realizadas en el orden internacional. Los 3, diremos,
soportes de este enorme trípode que será el soporte de la economía y de las finanzas argentinas en el futuro. Vale decir, echamos las bases de las 3 grandes negociaciones indispensables para la solución integral del problema económico argentino. En primer término, firmamos el contrato para el trabajo de las empresas privadas en el orden del cateo y de la prospección petrolífera. En segundo, firmamos los contratos necesarios para la ampliación al más alto grado de la energía en su producción y distribución a lo largo del país. Y en tercer lugar, firmamos la aceptación de un crédito a empresas argentinas por el Export e Import Bank para el establecimiento en San Nicolás de la gran siderurgia central de la República Argentina. Estos 3 grandes actos son para mí los más decisivos que hayamos tomado a lo largo de toda la acción económica en los 2 gobiernos peronistas que venimos realizando. Y digo esto porque son los más trascendentes, porque 1 año antes, 2 años antes, 10 años antes hubiera sido totalmente imposible realizar ninguno de estos 3 actos, porque no estábamos preparados ni capacitados para iniciarlo. Hoy, a través de la obra de gobierno que venimos realizando desde hace 10 años, es posible que se haga eso con el deseo tanto de las empresas que van a coparticipar en la acción como del gobierno y del pueblo argentino. El haber conquistado esto nos da el derecho de pontificar, si es necesario, sobre lo que estamos realizando. Yo les deseo a los compañeros una lucha fructífera, pero les recomiendo también que, como en el caso nuestro, no gasten mucha pólvora en chimangos.